¿Cuáles son los fracasos cinematográficos más infravalorados de los 80? La década de 1980 no fue solo E.T., Indiana Jones y héroes musculosos dominando la taquilla mundial. Fue también la era de los excesos, de proyectos que nacieron con sueños desmesurados y que se hundieron espectacularmente frente al público y la crítica. Mientras Hollywood celebraba récords millonarios y nacían franquicias eternas, algunos cineastas apostaron todo por ideas tan extrañas, arriesgadas o mal ejecutadas, que terminaron en fracaso, ruina o incluso en bancarrota absoluta. Hoy desempolvamos estas historias olvidadas. Estas son las 15 películas que se estrellaron en los años 80, que casi destruyeron carreras, arruinaron estudios enteros y dejaron un legado de leyenda negra en el cine. Número 15. Howard el Pato, 1986. ¡Dejen ir a la criatura hembra! George Lucas acababa de conquistar la galaxia con Star Wars, así que, naturalmente, su siguiente paso fue un pato parlante del espacio exterior. Howard el Pato no fue solo un tropiezo. Fue una pregunta de $37 millones que dejó a todo Hollywood perplejo. Basada en un cómic underground de Marvel, la historia sigue a un pato antropomorfo que es transportado accidentalmente a la Tierra, lucha contra criaturas del espacio y se enamora de una humana. Desde el primer día, la producción fue un caos. El disfraz de Howard era una pesadilla, sofocante, torpe y absolutamente incapaz de transmitir emoción. 6 actores se turnaron dentro del traje y ninguno logró darle alma. Lucas, en la cima de su poder tras Star Wars, ignoró cualquier sugerencia del estudio y siguió adelante con su visión. Un pato conquistando la taquilla. El resultado fue desconcertante. Roger Ebert la llamó una película sin razón para existir. Los efectos especiales no convencían, los chistes no hacían reír, y el romance pato-humana provocó incomodidad en lugar de ternura. Recaudó solo 16 millones frente a su presupuesto colosal. Un fracaso rotundo. Pero con el paso del tiempo, Howard el Pato encontró un extraño rincón en la cultura pop. Hoy es una rareza de culto, un símbolo de una época donde incluso los genios podían equivocarse, y lo hacían con estilo. Número 14. Ishtar, 1987. Dos gigantes de Hollywood, un director legendario, un rodaje en el desierto. ¿Qué podía salir mal? Todo. Ishtar prometía ser un éxito. Warren Beatty y Dustin Hoffman como dos músicos fracasados envueltos en una trama de espionaje en Medio Oriente. Dirigida por Elaine May, una perfeccionista obsesiva, la producción se volvió un infierno. El calor del Sahara era insoportable. Las tomas se repetían hasta la extenuación. El presupuesto original de 27 millones se duplicó sin control. Tormentas de arena, conflictos logísticos y una directora empeñada en capturar la toma perfecta mientras el estudio suplicaba que terminara. Para cuando Ishtar llegó a los cines, ya era la comidilla de los tabloides. La crítica fue despiadada, autocomplaciente, pretenciosa, insoportable. El público huyó. Solo recaudó 14 millones, una de las mayores bombas de la década. La carrera de May se detuvo. Beatty y Hoffman salieron ilesos, pero la película se convirtió en sinónimo de fracaso épico. Con el tiempo, algunos críticos empezaron a reevaluarla. Su sátira tiene momentos de lucidez, y la química entre los protagonistas no es despreciable. Pero en 1987, Ishtar no fue una joya oculta, fue una advertencia. Número 13. Las aventuras de Buckaroo Banzai, a través de la octava dimensión, 1984. Imagina una película donde el héroe es neurocirujano, físico cuántico, estrella de rock y aventurero interdimensional. Ahora imagina que eso es solo el principio. Buckaroo Banzai intentó meter toda la ciencia ficción de los 80 en 103 minutos y olvidó explicarla. Peter Weller lidera un elenco que parece sacado de un sueño febril. El guión lanza referencias a eventos que nunca ves. Personajes aparecen como si ya los conocieras. El director, W.D. Richter, creó un universo con más preguntas que respuestas y no ofreció ninguna pista al espectador. El estudio apostó fuerte. Soñaban con una franquicia, secuelas, juguetes, cómics, pero el público salió confundido. Nadie entendía nada. Costó 6 millones, recaudó 6 millones.
La crítica elogió su ambición, pero fue imposible venderla. El tráiler no ayudaba, el título no ayudaba, la historia menos. Y sin embargo, no murió. Buckaroo Banzai fue redescubierta en VHS. Su rareza se convirtió en virtud. Hoy es una joya oculta venerada por fans del cine más excéntrico. Un clásico para los que no necesitan explicaciones. Número 12. Megaforce, 1982. Antes de Top Gun, Hollywood ya coqueteaba con la acción militar de alto octanaje. Así nació Megaforce, una fuerza internacional de élite con vehículos de alta tecnología, trajes brillantes y motocicletas que volaban. Barry Bostwick lideraba esta unidad contra un villano sin nombre, en un país sin bandera, con una misión sin sentido. El director Hal Needham, experto en persecuciones, no sabía nada de ciencia ficción, y se notó. Los efectos especiales eran risibles. Las motos colgaban de hilos visibles, las armas parecían juguetes. El vestuario parecía prestado de una convención de cosplay. Costó 20 millones, recaudó apenas 5. La crítica no tuvo piedad. Actuación de cartón, diálogos absurdos y una trama inexistente. Lo que debía ser el inicio de una saga, se convirtió en un chiste. Pero como muchos fracasos de los 80, Megaforce se ganó un lugar entre los fans del cine basura. Hoy se celebra, por las razones equivocadas. Número 11. Flash Gordon, 1980. Dino De Laurentiis soñaba con crear el próximo Star Wars. Lo que entregó fue una ópera espacial tan exagerada, tan colorida y tan absurda, que nadie supo cómo reaccionar. Flash Gordon lo tenía todo. Vestuarios deslumbrantes, escenarios imposibles, una banda sonora de Queen y un tono que mezclaba la parodia con la épica. Sam Ho Jones era el héroe rubio de mandíbula cuadrada. Max von Sydow, el villano Ming el despiadado, se lo comía con cada escena. Todo era teatral, deliberadamente ridículo y visualmente desbordante. Pero en 1980, el público no quería camp. Querían algo serio, como Star Wars. Y esto no lo era. Costó 20 millones, recaudó 27. Técnicamente no fue un desastre, pero sí una decepción. Con el tiempo, Flash Gordon encontró redención. Su estilo visual, su humor autoconsciente y su espíritu de cómic lo convirtieron en un clásico de culto. Y la banda sonora sigue viva. Hoy ya no es una burla, es una joya que nació antes de que el público estuviera listo para reírse con ella. Número 10. Legend, 1985. Que esto sirva para recordarte. Ridley Scott venía de dirigir Alien y Blade Runner, dos obras maestras. Su siguiente proyecto prometía algo distinto, un cuento de hadas oscuro, visualmente deslumbrante, con Tom Cruise como héroe de fantasía. Y sin embargo, todo salió mal. Legend quería ser la próxima gran saga mística. Tenía bosques encantados, princesas, unicornios y al mismísimo Señor de la Oscuridad, interpretado por un irreconocible Tim Curry. El maquillaje de su demonio tomaba horas diarias. Los sets eran colosales. Los efectos, hechos a mano. Pero todo se fue al infierno, literalmente, cuando un incendio arrasó el set de Pinewood Studios. El presupuesto se disparó. Scott, perfeccionista al extremo, rehizo escenas enteras. Los ejecutivos empezaron a temer que su visión fuera demasiado rara. Y tenían razón. Legend fue un fracaso en taquilla. Recaudó solo 15 millones en Estados Unidos frente a los 25 invertidos. La crítica quedó dividida. Visualmente era impecable, pero la historia era confusa y el montaje final, apresurado. Scott se desentendió del corte estrenado, y durante años, la película fue considerada uno de sus peores trabajos. Pero con el tiempo, la versión del director reescribió la historia. Lo que parecía una pesadilla, resultó ser una joya incomprendida. Hoy, Legend es admirada por su belleza onírica, su música hipnótica y ese villano que todavía aterra. Número 9. El filo de la navaja, 1984. Bill Murray quería dejar atrás la comedia, mostrar que podía ser más que chistes y gestos. Eligió un drama existencial, un remake literario, un viaje espiritual. Y Hollywood respondió, con un bostezo. El filo de la navaja fue una apuesta arriesgada.
Murray interpretaba a un ex soldado que abandona su vida de lujos para buscar sentido en Europa y la India. Nada de carcajadas, solo introspección, misticismo y filosofía. El público no supo qué hacer con eso. Los fans de Ghostbusters estaban confundidos, los críticos divididos, y el estudio simplemente no creyó en la película. Costó 12 millones, recaudó apenas 6. Una catástrofe silenciosa y un golpe a las aspiraciones serias de Murray, que no volvería a intentar algo así en mucho tiempo. Pero el tiempo tiene memoria. Hoy, la película se ve con otros ojos. Murray, aunque imperfecto, entrega un papel sincero. Y la historia, sobre un hombre que lo tenía todo y aún así no era feliz, resuena más fuerte en el mundo actual. Número 8. El joven Sherlock Holmes, 1985. Steven Spielberg produjo, Barry Levinson dirigió, John Williams compuso. ¿El resultado? Un blockbuster juvenil que nadie fue a ver. El joven Sherlock Holmes imaginaba al famoso detective como adolescente, resolviendo crímenes en un internado con su inseparable Watson. Todo estaba ahí. Efectos especiales revolucionarios, incluyendo el primer personaje digital de la historia. Escenarios victorianos espectaculares, acción, misterio, aventura. Y sin embargo, falló. Recaudó 19 millones con un presupuesto de 18. Técnicamente rentable, pero muy por debajo de lo esperado. El estudio soñaba con una saga completa, pero el público salió confundido. ¿Era una historia para niños o un thriller oscuro? ¿Una fantasía o una precuela seria? Los críticos elogiaron la ambición, pero criticaron el tono inconsistente. Y así, lo que debía ser el nacimiento de una franquicia, fue olvidado en cuestión de semanas. Hoy, el joven Sherlock Holmes ha sido reivindicada. Sus efectos envejecieron bien. Su atmósfera es única. Y es una de esas películas que muchos redescubren y se preguntan, ¿cómo es que nadie habló de esto en su momento? Número 7. Dune, 1984. Que limpiará el universo y nos sacará. David Lynch, más una novela imposible más 40 millones de presupuesto. Todo apuntaba a una obra maestra o a un desastre legendario. Fue lo segundo. El Dune de 1984 intentó adaptar la complejísima obra de Frank Herbert en 2 horas y media. El resultado fue una película visualmente densa, narrativamente incomprensible y brutalmente recortada por el estudio. Lynch quería hacer una ópera de ciencia ficción surrealista. Universal quería una saga comercial como Star Wars. Ninguno consiguió lo que quería. El montaje original de Lynch duraba más de 3 horas. Fue mutilado. Lynch, furioso, retiró su nombre de algunas versiones extendidas y nunca más volvió a hablar bien del proyecto. Críticos como Roger Ebert la destrozaron. El público la evitó. Recaudó 30 millones en Estados Unidos, lejos de recuperar su costo total. Y sin embargo, el diseño de producción, los vestuarios, las atmósferas, dejaron una huella. Durante décadas, Dune fue una película odiada y amada por razones distintas. Hoy es una influencia visual reconocida y una advertencia eterna. Incluso los genios pueden ahogarse en sus propias ambiciones. Número 6. Calles de Fuego, 1984. Una ópera rock de acción ambientada en una realidad alternativa donde los 50 nunca terminaron. Leather, fuego, neón y Willem Dafoe con overol de vinilo negro. Esto no era cine comercial. Esto era una locura estética. Calles de Fuego quería romper las reglas. Walter Hill mezcló el cine noir con videoclips, música original con tiroteos, romance con violencia estilizada. Cada plano parecía diseñado para un póster. Pero Universal no tenía idea de cómo venderla. Era un musical, una película de acción, un experimento visual. El tráiler prometía acción, pero ocultaba el alma musical del film. El público salió desconcertado. Costó 14 millones. Recaudó solo 8. La crítica la destrozó por tener más estilo que historia. Y cualquier plan de trilogía murió ese mismo verano. Pero como tantas películas incomprendidas, encontró su venganza en el culto. Influenció a directores, diseñadores y se convirtió en referencia estética. Hoy, Calles de Fuego es adorada por su osadía y por tener la valentía de ser exactamente lo que quería ser.
Número 5. Las aventuras del barón Munchausen, 1988. Terry Gilliam soñó con crear una fantasía épica digna del varón más excéntrico de la historia. Lo que consiguió fue una pesadilla de producción que casi lo deja sin carrera. La historia seguía al anciano barón Munchausen narrando sus hazañas imposibles en medio de una ciudad sitiada. Pero fuera de cámara, todo era un caos. Rodajes interminables, permisos bloqueados en Italia, decorados destruidos por tormentas. Gilliam, obsesionado con su visión, reventó el presupuesto, de 23 millones a más de 46. Cada escena parecía una pintura renacentista, pero el precio fue brutal. El elenco era de lujo: John Neville, Uma Thurman, Robin Williams, Oliver Reed. Y aún así, Columbia Pictures perdió la fe. Le dio un estreno limitado, sin marketing. ¿El resultado? Solo 8 millones recaudados. Una de las bombas más dolorosas de los años 80. La crítica quedó dividida. Imaginación desbordante, pero narrativa caótica. Gilliam quedó marcado. Su relación con los estudios terminó. Hoy, El barón Munchausen es una joya incomprendida, una obra maestra fallida, una advertencia y un homenaje. Un testamento del precio que puede tener la imaginación sin límites. Número 4. Mac y yo, 1988. Después de E.T., Hollywood quería repetir la fórmula. Pero lo que hizo Orion Pictures fue una copia descarada, patrocinada por McDonald's y Coca-Cola. Mac y yo cuenta la historia de un niño en silla de ruedas que se hace amigo de un alienígena. Pero en vez de ternura, la película sirve anuncios. Literalmente, hay una secuencia de baile en un McDonald's con Ronald incluido. El alien parecía un globo desinflado, los diálogos daban vergüenza ajena, y el guión parecía escrito por un departamento de marketing. Costó 13 millones, recaudó 6. Rotten Tomatoes, 12%. Un crítico la llamó el infomercial más largo de la historia del cine. Pero entonces, Paul Rudd apareció. Cada vez que iba al show de Conan O'Brien, mostraba el mismo clip ridículo de Mac cayendo por un barranco. El meme nació. La leyenda creció. Hoy, Mac y yo es un fenómeno de culto. No por lo que quiso ser, sino por lo que accidentalmente logró. La comedia involuntaria más querida de los años 80. Número 3. La puerta del cielo, 1980. Este fracaso no solo hundió una película, hizo colapsar un estudio entero. Michael Cimino venía de ganar el Oscar por The Deer Hunter. Se sentía intocable. Así que pidió 7 millones y gastó 44. Construyó pueblos desde cero. Filmó tomas infinitas. Ignoró advertencias. El primer corte duraba 4 horas. Era tan largo que los cines solo podían proyectarla una vez al día. La historia sobre una guerra entre ricos y pobres se perdía entre tomas lentas, bailes eternos y monólogos infinitos. La crítica la masacró. Vincent Canby del New York Times la llamó un desastre sin reservas. Recaudó 3.5 millones. United Artists quebró. El mensaje fue claro. La era de los directores con carta blanca había terminado. Con el tiempo la versión completa fue rescatada y aclamada. Pero el daño ya estaba hecho. La puerta del cielo pasó de ser un desastre a una tragedia respetada. Número 2. Inchon, 1981. Imagina una superproducción de 46 millones, financiada por una secta. Eso fue Inchon, una película sobre la guerra de Corea pagada por la Iglesia de la Unificación del Reverendo Moon. Querían un épico patriótico, con un mensaje religioso oculto. Lo que obtuvieron fue Laurence Olivier haciendo de MacArthur, con peluca y cara de ¿qué hago aquí? El guión era desastroso. Las escenas de batalla parecían una parodia. El director, Terence Young, ex James Bond, no sabía cómo salvar el barco. El resultado, críticas demoledoras. Roger Ebert la llamó un pavo de primer orden. Recaudó menos de 2 millones. Fue tan mala que los actores se negaron a promocionarla. Inchon se convirtió en sinónimo de proyectos absurdos, sectas y delirios de grandeza. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la ideología secuestra al arte. Número 1. One from the Heart, 1982. Francis Ford Coppola tenía el mundo a sus pies. El Padrino, Apocalypse Now.
El siguiente paso, un musical íntimo, filmado completamente en estudio. Coppola apostó todo. Construyó una Las Vegas artificial en su estudio Zoetrope. Desarrolló una tecnología de edición revolucionaria. Contrató a Tom Waits para la banda sonora. Visualmente, era un sueño. Luces de neón, reflejos imposibles, coreografías poéticas. Pero el guión no tenía alma. El romance era frío. El público no conectó. Costó 26 millones. Recaudó $636,000. Coppola cayó en bancarrota. Zoetrope cerró. Y uno de los genios del cine pasó los siguientes años haciendo encargos para pagar deudas. Pero con el tiempo, One from the Heart fue reevaluada. Influyó en la estética de los videoclips. Hoy se considera una obra experimental adelantada a su tiempo. Un fracaso que cambió el lenguaje visual para siempre.